Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Zaida Blanco y en el día de hoy vamos a realizar un video en donde explicaremos el glosario más importante para poder tener la práctica del softball. Mi número de identificación es 60 446 925. Vamos a comprender en qué consiste lo relacionado al softball. Entonces vamos a mirar en este momento la siguiente. Vamos a comprender aquí qué es el softball. El softball es un juego de pelota entre dos equipos de 9 jugadores que juegan generalmente durante 100 entradas en un campo que tiene un punto focal, un cuadro de tierra en forma de diamante, ¿sí? Con un plato de home y otras tres bases a 60 pies de 18,29 metros. La pelota que se utiliza en este juego es una esfera de aproximadamente 12 pulgadas, 3,5 centímetros de circunferencia con un centro cubierto de corcho o una mezcla de poliuretano cubierto con un cuero de caballo cocido. Vamos a entrar a analizar aquí un vocabulario con relación a las diferentes posiciones que se tienen en cuenta en medio del juego. Entonces, al jugador más importante se le dice corredor, bateador, receptor, cerrador, entrenador. Pero en este caso, el corredor es el que separa, ¿sí? En este caso, entre el puente entre el puente y la tercera base, en el momento en que se lanza en esa parte una posición del lanzamiento del juego. Una vez que se lanza, los corredores de base pueden intentar avanzar a la siguiente base en un intento de base robada o después de que la pelota se ponga en el juego. El objetivo final de un corredor de bases es marcar, o sea, estar pendiente de cuando vayan a hacer el lanzamiento. El bateador parece unos centímetros a la derecha o izquierda del plato de home e intente poner la pelota en juego contra un lanzador contrario. Los bateadores diestros se colocan al lado de la tercera base del plato y los bateadores zurdos se sitúan hacia el lado de la primera base del plato. Receptor 2 se agacha directamente detrás del plato de home y es el principal responsable de recibir todos los lanzamientos de un lanzador, valga la redundancia. El cerrador 1 o lanzador se paran en el montículo de lanzamiento que se encuentra en el centro del cuadro y a 60 pies, 6 pulgadas de distancia bajo el plato de home. Y el entrenador ayuda a sus gerentes a la toma de decisiones. Jugador designado es un jugador aparte del lanzador, que es el entrenador de primera base, se para en el terreno de foul junto detrás de la bolsa de primera base. Primera base 3 colocado en la parte derecha de la bolsa de primera base y hacia la parte posterior de la tierra del cuadro cuando ningún corredor ocupa la primera base o en la bolsa de primera base después de que un bateador llega a la primera base. Entrenador de bateo. Instruir es el que se encarga de instruir a los jugadores sobre asuntos relacionados con el bateo, como en la mecánica del bateo, la disciplina en el plato y la preparación. Jardinero izquierdo. Cubre la parte izquierda del césped de los jardines. Entrenador del jefe. Es el responsable de recibir la alineación diaria y tomar decisiones tácticas en el juego. Por ejemplo, los cambios de pitcher y decisiones con respecto a los reemplazos defensivos, de emergente y de carrera emergente. Anotador oficial. La persona designada para observar desde el palco de la prensa y registrar el resultado de todo lo que suceda durante el juego y realizar juicios que afecten al registro oficial de dicho juego. Entrenador de picheo. Se encarga de instruir a los lanzadores sobre la mecánica del lanzamiento, la selección y preparación del lanzamiento y brindar información sobre las debilidades de los bateadores rivales. El lanzador de relevo. Los lanzadores de relevo se paran en el montículo de lanzamiento que está ubicado en el centro del cuadro y a 60 pies, 6 pulgadas del plato de home. Los lanzadores de relevo ingresan a los juegos después de que el lanzador abridor ha sido retirado. Jardinero derecho. Cubre la parte derecha del césped de los jardines. Segunda base. Se coloca entre las bolsas de primera y segunda base, más cerca de la segunda base, típicamente hacia la parte posterior de la tierra del cuadro. Campo corto. Se coloca entre la tercera y la bolsa de la segunda base. Lanzador inicial. Parece el montículo de lanzamiento que está ubicado en el centro del cuadro y a 60 pies y 6 pulgadas de distancia del plato de home. Comisionado del torneo.
Se encarga de supervisar la organización del torneo para garantizar el respeto de las normas, los estatus y el contrato de la ciudad sede. El entrenador de tercera base se para en terreno de foul justo detrás de la bolsa de tercera base y ayuda a transmitir las señales del doug. Tercera base. Se colocan las aproximadas de la bolsa de la tercera base de cara al home con la base frente a él y a la derecha. Árbitro. Responsable de hacer cumplir las reglas en el campo y a tomar decisiones sobre el juicio, tales como si el bateador o corredor está a salvo fuera y si un lanzamiento del béisbol es un strike o una bola. Ahora vamos a ver el vocabulario con relación a la ofensiva. AB, turno al bate. Un turno al bate se produce cuando el bateador llega a la base a través de elección de un fildeador o un hit o un error. R, carrera. Un jugador recibe una carrera si cruza el plato para anotar una carrera para su equipo. Hit. Ocurre cuando un bateador golpea la pelota de béisbol en territorio fire y llega a la base sin hacerlo a través de un error o la elección de un fildeador. Doble. A un bateador se le acredita un doble cuando golpea la bola en juego y llega a la segunda base sin la ayuda de un error intermedio o un intento de poner out a otro corredor. Triple. Un triple ocurre cuando un bateador golpea la bola en juego y llega a la tercera base sin la ayuda de un error intermedio o intento de poner out a otro corredor. Home run ocurre cuando un bateador golpea una bola de fire y anota la jugada sin ser puesto out o sin el beneficio de un error. Carrera impulsada. ¿A qué le llamamos carrera impulsada? A un bateador se le atribuye una carrera impulsada en la mayoría de los casos en los que el resultado de su aparición en el plato es una carrera anotada. Sin embargo, hay algunas excepciones. Un jugador no recibe un RBI, o sea, una carrera impulsada, cuando la carrera anota como resultado de un error o se convierte en el doble play. Bases totales. Se refiere al número de bases ganadas por un bateador a través de sus hits. Un bateador registra una base total para un sencillo, dos bases totales para un doble, tres bases totales para un triple y cuatro bases totales para un home run. Promedio de bateo. El promedio de bateo se determina dividiendo los hits de un jugador por su total de turnos al bate por un número entre cero. Porcentaje de slugging. Representa el número total de bases que registra un jugador por un turno. La fórmula para el porcentaje de slugging es 1 más B más 2B por 2 más 3B por 3 más pound round por 4 dividido en AB. Porcentaje embarrado se refiere a la frecuencia con la que el jugador llega a la base de aparición en el plato. Los tiempos en la base incluyen hits, base por bolas, hit by pitches, pero no incluyen errores. Tiempos alcanzados por elección de un fildeador o un tercer strike caído. Porcentaje de slugging más en base. Agrega porcentaje en base y porcentaje de slugging para obtener un número que une a los dos. Su objetivo es combinar lo bien que un bateador puede llegar a la base con lo bien que puede batear para promedio y poder. Base por bolas. Ocurre cuando un lanzador lanza 4 lanzamientos fuera de la zona de strike, ninguno de los cuales es golpeado por el bateador. Pelotazo. Ocurre cuando un bateador es golpeado por una bola lanzada sin hacer un swing. Como resultado se le otorga la primera base. Los strikes reemplazan a los hit by pitches, lo que significa que si el árbitro dictamina que el lanzamiento estaba en la zona del try o que el bateador hizo el swing, es anulado. Strike out representa el número de veces que un bateador registra un out ponchándose, tanto mirando como el swing. Bateador para doble play. Ocurre cuando un jugador golpea un pelotazo que resulta un múltiple out en base. Elevado de sacrificio. Ocurre cuando un bateador eleva hacia los jardines o un territorio de foul que permite que un corredor anote. Hit de sacrificio. Ocurre cuando un jugador tiene éxito en su intento de hacer avanzar a un corredor o varios corredores, al menos una base con un toque. Base robada. Número de veces que un jugador roba una base. Atrapado robando. Número de veces que un corredor es registrado como out
mientras intenta robar una base. Ocurre cuando un lanzador hace un movimiento ilegal en el montículo que el árbitro considera engañoso para los corredores. Como resultado, a cualquier hombre en base se le concede la siguiente base y el lanzamiento, si fue lanzado en primer lugar, es rechazado por una bola muerta. Elevados del sacrificio permitido. Se refiere a cuántos elevados de sacrificio exitosos ha permitido el lanzador. Hit de sacrificios permitidos. Se refiere a cuántos toques exitosos ha permitido el lanzador. Rodados. Ocurre cuando un bateador golpea una bola en el suelo o un fildeador quien registra un out lanzando o pisando la base, la primera base. También puede ocurrir cuando el bateador llega a la primera base y la defensiva opta para registrar un out en otro lugar a través de la lesión del fildeador. Elevados de out. Ocurre cuando un bateador golpea la pelota en el aire y un defensor contrario lo atrapa antes de que golpee el suelo y lo cerca. Número de lanzamientos. El número total de lanzamientos está determinado por todos los lanzamientos que lanza durante el juego, incluidos strikes, bolas involuntarias y bolas intencionales. Tipos de lanzamiento. Cambio. Es uno de los lanzamientos más lentos en el softball y se basa en el engaño. Curva. Es el lanzamiento que ruptura que tiene más movimientos de cualquier otro lanzamiento. Se lanza más lento y con más ruptura general que un control deslizante. Y se usa para mantener los bateadores fuera del balance. Drop. El lanzamiento se hundirá a medida que se acerca al bateador y producirá outs de roletazo. Bola rápida. Es casi siempre el lanzamiento más rápido y directo que lanza un jugador. Rise by es un tipo de pitcheo lanzado en una trayectoria ascendente y con efecto hacia atrás para lograr imprimirle a la bola un movimiento hacia arriba. Screwball, una bola que quiere de quiebre diseñada para moverse en la dirección opuesta a casi cualquier otro lanzamiento de quiebre. La parte de defensa, oportunidades, representa la cantidad de oportunidades que tiene para registrar un out. La fórmula de las oportunidades es asistencia más put out más errores. Put out o un fildeador se le acredita un put out cuando es el fildeador que registra físicamente el acto de completar un out, ya sea al pisar la base para un out forzado, tocar a un corredor, atrapar una bola bateada o atrapar un tercer strike. Asistencia. Otorgado a un fildeador que toca la bola antes de que el otro fildeador registre un out. Un fildeador recibe un error si a juicio de anotador oficial no logra convertirse en out en una jugada del fildeador. Porcentaje de fildeo. Responde con qué frecuencia un fildeador o equipo realiza la jugada cuando se le designa la tarea de fildear una bola bateada. Doble play. Ocurre cuando se descartan dos jugadores ofensivos dentro de la misma jugada. Bases robadas permitidas, lanzador y receptor. Número de veces que un corredor robó con éxito una base. Atrapado robando. Número de veces que un corredor fue sorprendido. Porcentaje de bases robadas se refiere a la frecuencia con la que un receptor lanzador pone out a los corredores de bases rivales. Bola pasada. Un receptor recibe un pase si no puede sostener un lanzamiento que, a juicio del anotador oficial, debería haber hecho y como resultado al menos un corredor se mueve hacia arriba en las bases. Interferencia del receptor. Cuando un receptor interfiere con un bateador en cualquier momento, dura un lanzamiento, el bateador se le concede la primera base. Vocabulario de pronto más importante. Se refiere al mejor lanzador del equipo, aunque también se puede usar para describir a un lanzador de élite en general. Apelar una jugada. El equipo defensivo puede apelar ciertas jugadas para alertar a los árbitros de infracciones que de otro modo serían permitidas sin la apelación. Balk. Es un alto ilegal del lanzador cuando uno o más corredores están en la base. Caja de bateo. Un campo de béisbol reglamentario que tiene dos cajas de bateo, una al lado izquierdo y la otra al lado derecho del plato de home. Colisión en el plato de home. Al corredor de base no se le permite desviarse de su camino directo para iniciar el contacto del receptor. Bola muerta es una pelota que está fuera del juego. Bola buena o bola foul.
Las líneas de falta y los postes de falta se utilizan para enmarcar el territorio FAIR y por lo tanto determina que constituye una bola foul. Jugada forzada. Ocurre cuando a un corredor de base ya no se le permite ocupar legalmente una base y intenta avanzar a la siguiente. Infield fly. Cualquier fly limpio e incluir un drive de línea, un toque que pueda ser atrapado por un jugador de cuadro con un esfuerzo ordinario cuando la segunda y tercera base están ocupadas. La K, un ponche, obstrucción, un acto de un fildeador que no está en posesión de la pelota o en el proceso de fildearla que impide el progreso del corredor. Zona de strike es el área sobre el plato de home desde el punto medio entre los hombros del bateador y la parte superior de los pantalones del uniforme. Walk-off, cualquier jugada ofensiva que dé al equipo local la ventaja y por lo tanto la victoria en la parte baja de la última entrada. Por medio de esto, hemos nosotros realizado la socialización del vocabulario más importante de lo que es el softball. Espero pues tengamos muy buenas noches. Mi Dios los bendiga.